Se nos pide evaluar la integral INDEF o encontrar la antiderivada. Observe cómo no tenemos límites de integración, por eso sabemos que tenemos una integral INDEF, lo que significa que el resultado será una familia de funciones que tienen una derivada de 2 veces c elevada a la potencia de 3x negativos. Mirando la fórmula de integración como se muestra a continuación, observe cómo nuestra integral se asemeja a esta fórmula de integración aquí donde la integral de AU integrada con respecto a U es igual a EAU más C. Pero observe cómo en nuestro caso, dado que el exponente no es solo x, tendremos que realizar una sustitución o un cambio de variables. Pero antes de hacer esto, sigamos y factoricemos los dos y escribamos esto como 2 veces la integral de elevado a la potencia de negativo 3x de x. Y ahora te dejaremos igualar el exponente de 3x negativo. Entonces, una vez que seleccionamos nuestra u, necesitaremos encontrar la diferencia u, que será igual a la derivada de 3x negativos con respecto a x veces de x. Así que aquí, el diferencial u es igual a negativo 3 veces de x. No tenemos un negativo de 3 de x en nuestra integral. Así que sigamos adelante y resolvamos esto para dx dividiendo ambos lados entre 3 negativos. Entonces tenemos un tercio negativo de u es igual a dx. Ahora escribiremos nuestra integral en términos de u. Entonces tendríamos 2 veces la integral de elevada a la potencia de negativo 3x es igual a u. Entonces tenemos e a la u y de x es igual a un tercio negativo de u. Factoricemos el tercio negativo y luego tenemos nuestro du. Simplificando, tenemos 2 tercios negativos veces la integral de e a la du. Entonces, aplicando nuestra fórmula de integración ahora tenemos 2 tercios negativos multiplicado por la integral de e a la u que es e a la u, y luego más e así que e a la u es en realidad e a la negativa 3x más c. Entonces esta es nuestra antiderivada. Lo que significa que f grande de x es igual a 2 tercios negativos e a los negativos 3x más c. Y por lo tanto, la derivada de la gran f de x debe ser igual a f de x es igual a 2 veces c elevado a la potencia de 3x negativo. Vamos a ver esto. Entonces, la gran f' de x será igual a negativo 2 tercios de la derivada de elevado a la potencia de negativo 3x que requiere una regla de cadena. La derivada se elevará a la potencia de 3x negativos multiplicado por la derivada de 3x que es negativa 3 más la derivada de una constante que siempre es 0. Entonces ahora simplificamos. Big f' de x es igual a. Observe aquí que esto es negativo 3 sobre 1. Entonces los 3 se simplifican. Entonces esto se simplifica a negativo 2 veces negativo. Eso es positivo 12 a negativo 3x. Cuyo aviso es la función integrando f de x. Que verifica que nuestra antiderivada es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.